Muy buenas noches a todos mis amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que estamos en esta clase ya culminando esta clase de homilética uno. Gracias a Dios, estamos llegando hoy a nuestra clase número 11. Ya el próximo lunes terminamos con el favor de Dios. Y primero que todo, pues, qué bueno, los felicito, hermanos, por su perseverancia, su constancia, su fidelidad. Y agradezco a Dios y al pastor Roberto por este privilegio que me ha dado de compartir esta clase con ustedes. Bueno, felicito a mis hermanos que expusieron en la clase anterior muy bien, y también a los hermanos que en esta noche van a exponer. Entonces, con el favor de Dios, mis hermanos que faltan por exponer, escríbanme ahí, por favor. Amén. Estoy listo, estoy preparado. Mi hermana Concha, creo, mi hermano Irineo, creo que hay otra hermana. Y también hay otra hermana que ha estado tomando estas clases aquí desde Colombia. Amén, mi hermana Concha, lista. Habla, mujer de Dios, que aquí los siervos escuchamos palabra del Señor. Entonces, y la idea es, después de escuchar a los hermanos, hacer una evaluación y a ver si alcanzamos en unos minutos otra vez a hacer un ejercicio práctico entre todos a analizar un texto bíblico, un texto corto, pero que nos ayude más en la práctica, en el ejercicio. Amén. Bueno, mi hermana Concha, Amén. lista. Ay, pues 8 minutos. no sé si estoy Dios lista, le- pero aquí voy. Amén. Mi tema, pues no sé si va bien o no, pero es temático exhortativo. No sé si lo puedo poner dos en uno, pero bueno. Mi tema es cómo prepararnos para la venida de Cristo. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, Concha, te Sí, escuchamos. ok, perdón. Sí, decía que el tema es cómo prepararnos para la venida de Cristo. Y si nos vamos a la escritura en Apocalipsis 3:1, se lee así, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Bueno, ¿qué nos dice aquí, hermanos? Vuelvo a preguntar otra vez. Si Cristo viene hoy, ¿crees estar preparado para su venida? Mis hermanos, ¿están preparados? Si Cristo viene hoy, tristemente, algunos de nosotros estamos sentados en las sillas viendo y escuchando, pero muy lejos de Dios, sumidos en nuestros pensamientos, y la verdad es que no estamos preparados de nada, porque no creemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Pero la realidad es que muchos estamos lejos de Dios y sus preceptos. Cuando el tiempo se acerca, ¿qué cuenta le daremos a Cristo si viene y nosotros preparados no estamos? Es una realidad esta, hermana. Sí, tengo varios puntos aquí para enfatizar, y el punto número uno, mis hermanos, es que eh, estoy hablando de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y la iglesia de Sardis pensaba que estaban vivos, pero la realidad, hermanos, es que estaban muertos. Muertos en vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hacemos muchas cosas y pensamos que estamos agradando a Dios. Pensamos que vamos a la iglesia, servimos, hacemos, somos buenas personas, nos creemos, bueno, es lo que creemos, ¿verdad? Y ¿saben qué, hermanos? Esto realmente, este bosquejo me está hablando a mí, y lo hice pensando en mí. Verdaderamente, creo que esto es para mí.
No sé si a alguien más le acomode, pero a mí sí. Entonces, mirando todo esto, pues creo que es verdad, ¿no? Aquí realmente Dios miraba el corazón, mis hermanos de la iglesia de Sardis. Dios miraba su corazón y él sabía realmente cómo estaban. Pues ellos estaban bien confiados, excesiva confianza tenían en ellos mismos, pues pensando que todo lo estaban haciendo bien. Pero pues era un engaño, hermanos. Era un engaño para ellos porque en veces es lo que pensamos, ¿no? Pensamos que nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos vivos en las cosas de Dios y en todo lo que nos manda y la verdad es que no. Eso no está pasando. Y la verdad es que no la llevamos tan ocupados creyendo que cumplimos con Dios, con servir en la iglesia, en los ministerios. Y bueno, pues pensamos que así agradamos a Dios, pero en veces estamos más lejos que nadie. Y bueno, yo hablo por mí, ¿no? En veces yo me he sentido de esa manera, mis hermanos. Y el punto número 3, bueno, ese fue el punto número 2, ¿no? El engaño en el que vivemos y que pensando que estamos vivos y estamos muertos, ¿no? Y en el punto número 3, Dios les estaba hablando, pero Dios se rehúsa a dejarlos muertos, hermanos. Eso ahí, fíjense, ahí es donde yo veo cuál grande y hermoso es nuestro Dios y cuánta benevolencia tiene para con nosotros, su misericordia y su brazo que no se corta, mis hermanos, porque aún que nosotros creemos que andamos bien, pero hay en el momento donde regardulla nuestro corazón y nos deja ver qué vacíos y qué mal y qué engañados está nuestro corazón pensando que estamos haciendo todo como Él quiere. Y entonces aquí es donde les trae esperanza, mis hermanos. A la iglesia de Sardis les trae la esperanza, les trae la misericordia, les trae su amor. Aquí es donde Dios rehúsa dejarlos muertos. Y por eso es que les habla. Y por eso es que les dice que conoce sus obras, pero están muertas, pero los invita. Entonces, a que vengan a Él, a que de verdad tengan esa comunión con Él y lo conozcan más. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre de misericordia. Porque igual que en aquellos tiempos, aquella iglesia, mis hermanos, nuestras iglesias están llenas de lo mismo hoy. Los tiempos no han cambiado, los tiempos siguen siendo los mismos y nos seguimos engañando creyendo que de verdad estamos haciendo lo mejor. Pero bendito Dios que tenemos un Dios lleno de amor y nuevas oportunidades, mis hermanos. Nuevos comienzos que no nos deja en ese lugar muerto donde estamos, sino que nos invita a salir, a conocerlo, a que vengamos, a que disfrutemos con Él vivamente del amor que Él tiene para nosotros. Y en la aplicación número 4, mis hermanos, Él nos invita a que nos arrepientamos, a que cambiemos nuestra vida. Solo con Él lo podemos hacer, con la ayuda de Dios y su palabra. Solos no podemos, mis hermanos. Solos no. Así es que nos manda a que velemos, oremos a Dios y cambiemos nuestra manera de vivir y que leamos la palabra. El número 5, mis hermanos, cómo estará preparado para la venida de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, pues orando, velando, trabajando para el Señor. Estamos listos para arrepentirnos cuando le fallamos a Dios y eso es lo que Dios nos manda. Así es que mis hermanos, aquí yo he dejado esto me habló a mí, espero les haya hablado a ustedes también. Como les digo, yo no soy experta, pero bueno, esto habló a mi corazón. Que Dios me los bendiga y esto es lo que yo traté de hacer. Espero me hayan entendido. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias, nuestra hermana Concha. Amén.
Bueno, el siguiente, ¿quién sigue? Nuestro siguiente portavoz de la palabra del Señor. Entonces, la hermana Natalia sigue, por favor, con su Buenas exposición. noches a todos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial acá desde Colombia. Gracias por ese privilegio, gracias Pastor Edgar, Pastor Roberto. Bueno, eh, mi sermón es el sermón temático, ¿sí? Pero también pues es un sermón exhortativo. El título es En todo agrada a Dios. Me baso desde Colosenses 1:10, que dice la palabra de Dios así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este texto nos enseña y nos habla a cada uno de nosotros y nos hace como unas preguntas, o sea, nos podemos hacer nosotros unas preguntas, y es: ¿en qué manera estamos viviendo nuestra vida? La forma en que vivimos siempre debemos honrar al Señor, agradar a Dios. ¿En qué? En todo, dice su palabra. Y así como agradamos al Señor, también vamos a recibir buen fruto. ¿Por qué? Porque estamos dando una buena siembra. Por lo tanto, nuestro fruto será bueno. Y si nosotros nos ponemos a ver, Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros como cristianos tenemos para nuestra vida cotidiana, para nuestro ministerio. ¿Y por qué? Porque Jesucristo en todo agradó a Dios. En Mateo 3:17 el Señor lo dijo, y una voz del cielo, desde el cielo, dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. En Reina Valera dice: en quien tengo complacencia. Entonces, es ese nuestro objetivo a seguir, es ese nuestro objetivo a llegar como cristianos, y es que en todo agrademos a Dios. Antes de servirle al Señor, antes de dar una ofrenda como en un ministerio, debemos de pensar: ¿estamos agradando a Dios? ¿Nuestro ministerio está agradando a Dios? ¿Nuestro comportamiento está agradando a Dios? ¿Y por qué? Porque es que Dios mira es el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón antes de ver el servicio, antes de ver si su ofrenda es grande o es pequeña. Él mira el corazón, porque Dios no necesita de nuestras ofrendas, Dios no necesita de nuestros diezmos. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él para vivir en esta vida, en esta tierra, para tener una recompensa, y es la vida eterna. Y ese va a ser como el resultado de una vida agradable a Dios. Pero aparte de ello, hay unos beneficios hermosos que encontramos cuando agradamos al Señor. Y uno de ellos es: tendremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios caminará con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que yo dependo de Dios en todo lo que yo haga. Otro beneficio es que Satanás no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque tenemos un escudo que recibimos a causa de la obediencia. Hay una protección porque somos los hijos del Señor. Otro beneficio es que todo lo que yo haga, Dios va a respaldarlo, ¿sí? Si es bajo la voluntad del Señor, bajo la obediencia del Señor, como dice el tema. Hay una palabra bonita que la decía mi pastor, y es que cuando obedecemos a Dios, por mal que nos vaya, nos irá bien, estaremos en paz, porque estamos en este mundo y vienen pruebas, vienen situaciones en las cuales nosotros
pues no somos exentos, porque nadie aquí nos ha dicho, es que usted, si usted es cristiano, usted no va a pasar por esto, usted no va a sentir dolor. Eso es mentira, porque claro que vamos a pasarla, pero si estamos con el Señor, lo vamos a soportar y hasta en gozo vamos a estar en esa situación y decimos, bueno, aquí estoy en esa situación, Señor, pero yo te obedezco, yo aquí estoy buscando de ti y voy a superar esa prueba y aquí tú estás en compañía y la vamos a pasar con gozo. Cuando yo agrado a Dios, cuando yo obedezco al Señor, yo tengo la autoridad de pedir ángeles que me rodeen, que peleen por mí, que me escuden. Ese es otro beneficio. Hay paz en los problemas, como ya lo dije. Hay compañía en la soledad. Hay momentos en los que nosotros nos sentimos solos, en los que decimos, bueno, aquí no hay un amigo, no hay una amiga, no está padre, no está madre, pero nos sentimos acompañados porque ese es el resultado de la obediencia. Entonces, nuestra felicidad, nuestra preocupación siempre debe de ser agradar al Señor. No vivamos para agradar a los amigos, no vivamos para agradar incluso a la iglesia, que yo hago esto porque mi hermano me ve, yo hago esto porque el pastor me está viendo, yo me comporto de esta manera porque mi pastor me ve. No, no, porque ahí estamos cometiendo un error como cristianos, y es, yo no voy a vivir para agradar al hombre, porque si agrado al hombre me equivoco, ¿sí? Y cuando ya no me está mirando el hombre, entonces pues allá no estoy actuando como tal. Siempre debemos agradar al Señor. Y otra cosa importante para agradar al Señor es que morir a nuestra carne. ¿Sí? En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios, qué hermoso. Eso es lo que debemos de hacer todos los días, y es sembrar en el Espíritu. Y decirle, Señor, tal vez he vivido en la carne, o hay momentos en los que mi carnalidad, mi humanidad, mi fe tiembla, bueno, cualquier cantidad de cosas que nos puede pasar como seres humanos, pero decimos, Señor, yo alimento mi espíritu, yo siembro en mi espíritu, ¿para qué? Para del espíritu segar, ¿qué? Vida eterna. Amén. Entonces, como reflexión, es que debemos de agradar al Señor en todo, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi escuela, en mi iglesia, no para que el hombre nos vea, mi amiga me vea, mi amigo me vea, el pastor me vea, no, sino para que el Señor nos vea, ¿sí? Y mi vida está diseñada para agradar a Dios. Eso es tan bonito, esa palabra es tan hermosa. Mi vida está diseñada para agradar a Dios. Esa palabra nos la debemos de llevar todos los días. Yo no estoy diseñada para agradar a nadie más, sino solamente a Dios. Los dejo con esta reflexión. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora sigue nuestra hermana Claudia. Nuestra hermana Claudia nos trae ahora el mensaje potente de la palabra de Dios. Adelante, Amén, nuestra hermana. amén, amén. Dios los bendiga, amén. Estoy muy contenta, pero estoy nerviosa. Pero todo sea para la honra y la gloria de Dios, amén. Mi tema es exhortativo, motivacional, amén. El nombre es seguir persistiendo en la fe, amén. En el nombre de Cristo Jesús. Es Isaías 41:13, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostengo de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas. Amén. ¿Cuántas veces no tememos por cosas, por situaciones que están sobrepasando en nuestras vidas, como por la fe? Amén. Cuando viene situaciones de enfermedad, cuando viene situaciones de necesidad económica, cuando hay problemas por medio que te van a quitar la casa, o que tus hijos están mal, o que no tienes trabajo. Muchas veces nos
leemos toda la porción del Señor que nos tiene de primicias, pero muchas veces se nos hace tan difícil agarrar esas primicias a nuestras vidas cuando estamos pasando por algo tan difícil, por una muerte de mamá, por una muerte de papá, de esposo, amén. Y el Señor siempre el Señor nos habla en todo momento, en las tribulaciones y en las victorias, amén. Por eso el Señor dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostengo de tu mano derecha. Muchas veces se nos olvida, hermanos, muchas veces se nos hace poco por la tribulación que uno tiene o la falta de fe que uno tiene. Amén. Y el Señor siempre dice, cree en mí, aunque tú veas en tinieblas, aunque tú veas lo que tu carne o tu corazón anhela, tú sigue persistiendo, tú sigue creyendo. Amén. Porque esa es una obediencia delante de Dios que el Señor siempre nos está recordando día tras día. La fe, aumenta tu fe, cree en mí, aunque no veas nada, aunque estés enfermo, aunque no tengas ni un quinto en la cartera, aunque tus hijos te pidan cosas y no tengas, o tus hijos no tanto te pidan, necesiten cosas y no tengas, dice el Señor, sigue creyendo que yo soy quien te daré, yo soy quien te levantaré, yo soy quien te llenaré espiritualmente para que seas una mujer, para darle bendición a otras personas. Amén. Y muchas veces se nos hace poco cuando ya he pasado tribulaciones. Muchas veces oro, ayuno y le digo, Señor, ayúdame, pero en el momento el Señor no lo hace como uno quiere, siempre el Señor lo hace como Él tiene los planes. Y muchas veces uno mengua, o sea, falto de fe, pero el Señor ahí está, el Señor nunca nos va a dejar, el Señor siempre está dándonos cada día sus misericordias. El Señor dice, ya se acabó aquel día que sufriste, ahora este es otro. Vienen nuevas misericordias, que vienen nuevos afanes, claro que vienen nuevos afanes, pero de esos afanes el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a respaldar, el Señor nunca nos deja. El hombre y la mujer te dejará, pero hasta los papás, pero el Señor nunca te fallará ni te dejará. Amén. Y gracias a Dios, el Señor siempre es bueno con todos. Muchas veces hay personas que no quieren del Señor y su mano poderosa está ahí, está ahí. Y el Señor dice, persistan. El Señor siempre me dice a mí, persiste, sé valiente, te hice fuerte. Tienes que pasar tribulación, tienes que pasar áreas que muchas veces a uno no nos gusta, pero el Señor ahí está en todo momento. Y el Señor nunca nos va a dejar. Amén. Esa es mi pequeña enseñanza que les doy, es para mi vida, amén, por las situaciones que cada quien pasa, pero el Señor dice, sigan persistiendo porque yo soy el gran yo soy. Amén. Dios me los bendiga y espero que sea de bendición para sus vidas. Bueno, ahora sigue el hermano Irineo, nuestro predicador, a continuación. Hermano Irineo, lo escuchamos. Amén, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a Amén, mi compartir la hermano. palabra que hemos aprendido, hemos preparado. El título es una enseñanza expositiva. Y el título que yo le puse es Se buscan hombres, basado en la cita bíblica de Proverbios capítulo 20, en el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 20, capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En esa cita bíblica podemos ver que hay dos tipos de hombres, pero ¿qué tipos de hombres busca? Busca a Dios. ¿Qué tipo de hombre será el que busca a Dios? ¿Hombres que proclaman su propia bondad o hombres de verdad? Según Jeremías capítulo 5, versículo 1, dice hombres con justicia, con verdad y con perdón. Esos son los tipos de hombres que busca el Señor. Hombres que tengan justicia, que tengan verdad, pero que también tengan perdón. Amén.
Amén. Ezequiel, también en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, podemos ver, voy a citar varias citas. Dice, por tanto derramé y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. En esta cita bíblica, el Señor está diciendo que se necesitan hombres que intercedan, que hagan la diferencia, que hagan un vallado por aquellos, ya sea por la familia, si son hombres que están delante de una congregación, que sean hombres que sean intercesores, que hagan la diferencia. El Señor puede actuar a favor, ya sea de la familia o de la congregación que estén delante. Que sean hombres íntegros, serviciales, honrados, que sean temerosos de Dios. Esos son los tipos de hombres que Dios busca para su obra, para que su obra pueda crecer, que es para que su obra pueda ser bendecida. Amén. Ah, pero las estadísticas que nos dicen hoy en día, ¿no? Hay hombres que, como dice, buscan hacer su propia voluntad, que tienen vicios, que son asesinos, que son sin deshonra, hombres que no buscan a Dios. Pero Dios busca hombres que hayan nacido de nuevo. Amén. Ejemplo, Job capítulo 1:1. En Job capítulo 1:1 habla de la integridad de este varón, el cual pone, por ejemplo, Dios siempre pone, por ejemplo, dice, en tierra de Uz, un varón llamado Job, y ese era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para ser un hombre de los que busca a Dios, necesita tener estas características, que no tenga nada oculto, que sea un varón perfecto, dice, y recto, un hombre íntegro. Amén. Ah, hombres que intercedan por sus propias familias, así como lo hacía Job en el capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Ah, y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job lo hacía todos los días. Un hombre de esos son los que busca a Dios, que interceda por su familia, no solamente un día, sino todos los días. Quiere ser varón perfecto, quiere ser un hombre de Dios, de los que busca de Dios. Debemos de tener esas características para ser un hombre de Dios, para ser un siervo de Dios, para que digan, oh, varón de Dios, tú eres varón de Dios. Y que digas, amén. ¿Por qué? Porque tenemos esas características. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, nos dice también la palabra del Señor. ah, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Tengo que ser hombres fieles, idóneos, dice, para enseñar a otros. De ese tipo de hombres son los que busca Dios. Hombres que puedan profesar la verdad y que sean de buena manera, ah, buenos, idóneos, buenos para enseñar. No enseñar su propia voluntad, sino lo que dice la palabra de Dios, la sana doctrina. Y para reflexionar
Si no tenemos estas características y queremos estar delante de una congregación, líder del grupo familiar, háblese cualquier ah, ah, sitio o dentro de la congregación, si no tenemos estas características, como dice la palabra del Señor para reflexionar y acabando, pues ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Necesitamos ser hombres que levanten muro de oración para defender la iglesia. Ese tipo de hombres son los que busca Dios. Y ese es mi tema expositivo. Eh, espero y me hayan entendido. Y eso es todo, amados hermanos. Bueno, primero pues los felicito a todos, de verdad, a los hermanos que expusieron el lunes pasado, desde mi hermano Alfredo, que fue el primero, y continuando con mis hermanos de esta noche, mis hermanas y culminando con nuestro hermano Irineo. Muy bien, hermano, muy bien, los felicito. Espero que lo que hemos visto y estudiado en estas clases de verdad esté ayudando y formándoles como predicadores de la palabra del Señor. Muy bien. Algunas breves reflexiones. Primero nuestra hermana Concha. Muy bien, muy bueno el título. Cómo prepararnos para la venida de Cristo. El tema de nuestra hermana, o el ejemplo de nuestra hermana Concha, el tema sería la venida de Cristo. El título sería cómo prepararnos para la venida de Cristo. El sermón de nuestra hermana fue temático y apuntando a textual, más textual porque pues se basó en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Y bueno, hace una reflexión mi hermana sobre la condición en la que estamos ahorita y luego habló de cómo prepararnos. Muy bien, mi hermana Concha. De pronto esto y para todos, em, aprendamos a remarcar las verdades sobresalientes. Ejemplo, en un sermón nosotros vamos a dejarle a las personas unas tres verdades. Esas tres verdades, remarquémoselas bien claro, que le queden a ellos grabados en su mente y en su corazón, ¿sí? Pero muy bien, por ejemplo, ahí en la iglesia de Sardis menciona, el Señor habla de vigilar, y sí, nuestra hermana Concha lo mencionó. Pero entonces, para todos, una verdad de esas se remarca más. Hay que vigilar. ¿Qué es vigilar? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con vigilar? ¿Sí? Vigilar, que las personas salgan con esto grabado. Habla de guardar, conservar, que hay que conservar. También pues nuestra hermana Concha mencionó guardar, conservar, que hay que guardar, que hay que conservar la palabra, el mandamiento, no te lo dejes robar, no lo pierdas, no te lo dejes quitar, no lo descuides, hay que guardar, hay que conservar. Y la otra, arrepentimiento, que también nuestra hermana lo mencionó. Entonces, arrepentimiento, un continuo arrepentimiento, una vida de arrepentimiento. Entonces, esas verdades, sean dos o sean tres verdades que vienen a ser los puntos principales del sermón. Esas verdades vienen a ser los puntos principales del sermón. Remarcarlos, explicarlos un poquito, ¿sí? Que queden grabados en la mente y en el corazón de los oyentes, que con eso es lo que ellos van a salir. Esa es la palabra que va a quedar guardada en sus corazones. Pero muy, muy bien, mi hermana Concha. Dios la bendiga. Felicitaciones a nuestra hermana Concha. Nuestra hermana Natalia, seguimos, el tema pues fue la obediencia
y el título agrada a Dios en todo. El tema pues muy bueno, también muy pertinente. Este tema y este título tiene la ventaja que da para abarcar mucho, ¿sí? Agrada a Dios en todo, claro, agrada a Dios en la familia, agrada a Dios en tu trabajo, agrada a Dios en tu ministerio, agrada a Dios con tu corazón. Es un tema bueno, bonito, pero tiene la ventaja que da, ¿sí? Mucho de dónde echar mano. Ese sería también un sermón temático sobre la obediencia y colocando al Señor Jesús como el modelo de obediencia, ¿sí? Entonces, queda grabada la obediencia y de pronto lo mismo, remarcar que queden unos cuatro cosas que la gente salga, uy, aquí tengo que agradar a Dios o bueno, grabadas ahí en su corazón. Pero bien, también felicitamos a la hermana Natalia, nuestra hermana Claudia. El tema de nuestra hermana sería la fe. La hermana nos dijo el título, Seguir persistiendo en la fe. Muy bonito ese título. El tema sería la fe y, y lo mismo, sería más un sermón un poco temático y un poquito textual porque se basó en el texto de Isaías, ¿no? Lo mismo mi hermana Claudia, muy bien, como nuestras dos hermanas anteriores. También la felicito, hermana Claudia, la felicito y lo mismo. En el título hay una palabra clave que es persistir, persistir en la fe, ¿no? Entonces, lo mismo que acabo de decir, ¿no? Remarcar cómo persisto en la fe, cómo persisto. Todo lo que mi hermana dijo es cierto, claro, es cierto, sino a qué me refiero, ¿no? Y como verdades comprimidas, como unas palabras técnicas, algo que nosotros podamos sintetizar, ¿sí? Que las personas salgan con esa palabra o esa verdad grabada en su mente y en su corazoncito. Pero muy, muy bien nuestra hermana también, nuestra hermana Claudia, felicitaciones. Y nuestro hermano Irineo nos trajo un tema, o el título sería Se buscan hombres. Este sería también un mensaje más temático. Nuestro hermano usó varios versículos de la Biblia. Y lo mismo, este tema pues también tiene la ventaja que es muy amplio, entonces mi hermano ahí tiene la opción de decir, se buscan hombres que oren, se buscan hombres íntegros, se buscan hombres de fe, se buscan hombres de Dios busca hombres, porque el que busca es Dios, ¿no? Dios busca hombres que oren, Dios busca hombres íntegros, Dios busca, entonces son temas muy amplios y también muy buenos, pero dan mucho de donde bueno, tomar versículos y diferentes características que Dios busca en los hombres, características bíblicas. Lo mismo, ¿no? Más o menos hoy la misma recomendación fue para todos, pero muy bien, mi hermano Irineo. Ejemplo, mi hermano dijo, Dios busca hombres íntegros. Entonces, explicar un poquito qué es integridad. Sí, un poquitico, o sea, y para todos mis hermanos, tengamos esto presente cuando nosotros expliquemos una de las verdades que estamos enseñando o de los temas secundarios de un sermón. Un ejemplo, por decir algo, Dios busca hombres de integridad. Entonces, explicamos un poquito qué es la integridad, qué significa la integridad, sin pasarnos al otro lado de que todo nuestro sermón se vuelva integridad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque ahí hay un hilo, ahí hay un hilo, hermanos,
que entonces Dios busca hombres de integridad y me pongo a explicar qué es la integridad. Entonces, todo mi sermón se fue en el tema de la integridad. Entonces, eso tengámoslo en cuenta para todos los sermones. Entonces, cuando vayamos a explicar un subtítulo o una de las verdades que queremos dejar grabadas o uno de los temas principales de nuestros sermones, profundicémoslo un poquito de una manera clara, pero sin perder el hilo del sermón, sin hacer que la explicación del subtítulo que estamos dando se vuelva todo el sermón. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Pero entonces sí hace falta explicar, profundizar un poquito en cada subtítulo o punto principal del sermón o verdad esencial, principal que queremos dejar grabadas en las personas. Me explico. Por ejemplo, entonces, el sermón de nuestro hermano Irineo, muy bueno. Dios busca hombres de integridad. Entonces, se da una breve explicación de qué es integridad. Y les dejo esta a manera de ejemplo y que nos sirva de ilustración para todos. Entonces, ¿qué es integridad? ¿Qué es un hombre de integridad? ¿Qué significa integridad? Integridad significa hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Un ejemplo de integridad. Hay un animalito que se llama el armiño. Ese animalito tiene una piel, un pelaje muy hermoso, que muchos los quieren usar para hacer abrigos de pieles. Y entonces resulta cómo cazan a este animalito, el armiño. Resulta que él se esconde en cuevas, como en huecos, en cuevas, y los cazadores rodean todo alrededor de donde él está, lo llenan de barro, porque cuando el animalito sale, resulta que él no se mete en el barro, él no se llena de barro, y él se queda quieto y prefiere a que lo casen que meterse en el barro para huir. Entonces, ese es un ejemplo de integridad. No nos metemos en el barro, ¿sí? Así nos casen, así nos cueste nuestra vida, la fe en nuestra vida, pero no nos metemos en el barro. Entonces, ejemplos así claros, cortos, pero explicativos de las verdades que estamos enseñando y continuamos con nuestra otra verdad y continuamos así con nuestro otro punto. Damos una enseñanza, un significado y continuamos. Amén. Pero los felicito, mis amados hermanos, porque eh, están claros en su mensaje, están claros en su mensaje, que es una de las cosas importantes de la homilética. Saber hacer el sermón, pero saber comunicar el mensaje de una manera clara, clara, que nuestros oyentes puedan entender y recibir el mensaje. ¿Ok? Y con la práctica, siguiendo con el estudio de la homilética, eh, colocando estos principios en práctica cada vez que vamos a sacar un sermón. Recuerden, o sea, como esa estructura, esa columna vertebral, como cuando se va a hacer un edificio, ¿verdad? Algo que debe llevar todo edificio son las bases, las columnas
y las planchas de cada piso. Ya por dentro, como dividan el edificio, si hacen oficinas, si hacen penthouse, si hacen apartamentos de 2 alcobas, de 3 alcobas, si le meten jacuzzi, como hagan el comedor, la cocina, todo eso puede variar. Todo eso puede variar, ¿verdad? Pero todo edificio lleva sus bases, sus columnas, sus planchas. Entonces, que así sea cuando nosotros vayamos a predicar, que tengamos siempre una estructura mental, que la apliquemos a todos los diferentes sermones, ¿sí? Ya sea un sermón evangelístico, ya sea un sermón temático, ya sea un sermón teológico, textual, expositivo, pero que tengamos una estructura que siempre nosotros la pongamos en práctica, la apliquemos para que nuestros sermones tengan una forma, un propósito, una claridad, un objetivo, una dirección clara. Amén. Entonces, cuando siempre que vayamos a sacar nuestro sermón, ya saben, hagámonos la pregunta, primera pregunta, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué tema? ¿Qué texto bíblico? Segunda pregunta, ¿qué tipo de sermón voy a llevarle a las personas, a mis oyentes? ¿Voy a llevarles un sermón temático? ¿Voy a llevarles un sermón textual? ¿Voy a llevarles un sermón biográfico? No le escuché a ninguno un sermón biográfico que es tan enriquecedor. Voy a llevarles un sermón evangelístico, teológico, ¿sí? Voy a llevarles un sermón puntual, ¿sí? 4 pasos para, bueno, tal cosa. Siempre ubiquémonos. ¿Qué sermón les voy a llevar? Y segundo, y no confundamos eso, las clases de sermones con los estilos de sermones. Entonces, recordemos que la clase de sermón es o textual, o temático, o teológico, o biográfico, o expositivo, o puntual. Esa es la clase de sermón. Y el estilo del sermón ya es consolativo, exhortativo, de animar, de edificar, profético, el estilo de sermón y la clase de sermón. Son como parecidos, pero tienen su diferencia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros ya tenemos esas estructuras mentales en cuanto a la predicación, las clases de sermón, los tipos de sermón y cómo lo desarrollamos, cómo lo desarrollamos. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para sacar nuestros sermones y exponerlos a nuestros oyentes de una manera clara, estructurada y que esas verdades bíblicas, vuelvo y le recalco, sean 3 verdades o 4 verdades queden grabadas en sus corazones. Amén. Amén, mis hermanos. Bien. Yo quiero a ver si alcanzamos a hacer aquí un ejemplo. En el libro de Ezequiel, que lo mencionó nuestro hermano Irineo también, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vamos a hacer aquí unos minutos este ejercicio para que repasemos de una manera práctica lo que estamos hablando. Ezequiel
capítulo 22, versículo 30 y 31. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Entonces, vamos a ubicarnos en el contexto y vamos a hacer aquí un sermón textual. ¿Por qué textual? Porque va a ser solamente basado en estos dos textos. Amén. Entonces ya sabemos, vamos a hacer un sermón ¿qué? Textual. Nos ubicamos en el contexto. ¿Quién escribió esto? ¿O a quién Dios le dice esto? Al profeta Ezequiel. Recuerden siempre todo eso, ubicarnos en el contexto del pasaje. El profeta Ezequiel. ¿Quién era el profeta Ezequiel? Fue profeta, pero también era sacerdote de la tribu de Leví. ¿Qué más era el profeta Ezequiel para ubicarnos en el contexto? Fue un profeta que profetizó por allá entre los años 590 al 570 antes de Cristo, y profetiza entre los cautivos. ¿Entre cuáles cautivos? Entre personas que fueron llevadas cautivas de Judá, de Jerusalén, ¿verdad? Por el imperio babilónico o los caldeos. Fueron llevados a la tierra de Babilonia como cautivos, y entre ellos llevaron al profeta Ezequiel. O sea que Ezequiel desarrolla su ministerio, profetiza estando cautivo en una nación extraña, estando entre los cautivos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Sintetizando y practicando lo que le hemos estado enseñando. Nos ubicamos en el contexto de quién fue Ezequiel. Ahora nos vamos a ubicar un poquito en el contexto del libro. ¿De qué trata el libro de Ezequiel? El libro de Ezequiel trata los juicios de Dios sobre Jerusalén por su pecado, pero también tiene una promesa de restauración futura, porque Dios es fiel al pacto que ha hecho con su pueblo. De eso trata el libro de Ezequiel. Entonces nos damos cuenta, hermanos, nos estamos ubicando en el contexto de quién es el escritor. Un sacerdote, un profeta que fue llevado cautivo y está profetizando en una nación extraña. Eso tenía que ser algo difícil y doloroso para él. Imagínense que a usted se lo lleven cautivo por allá para el Medio Oriente o para otro país, y que allá Dios le diga, predique, ¿verdad? Y usted lleno de dolor en su corazón, extrañando su familia, extrañando su iglesia, extrañando sus seres amados, extrañando la comida de su casa, con el corazón dolido, con el corazón partido, y que Dios le diga, predique. Entonces, nos ubicamos en el contexto del escritor. Segundo, nos ubicamos en el contexto del libro. El libro del profeta Ezequiel tiene mensajes duros acerca de los pecados de Jerusalén y de Judá, de los juicios que le iban a venir, pero también tiene un mensaje de restauración, de esperanza futura para la nación. Entonces, ya nos ubicamos en el contexto del pasaje. Ahora nos vamos, en el contexto del libro, perdón. Ahora nos vamos a ubicar en el contexto del pasaje bíblico.
que estamos mirando. En este pasaje bíblico, Dios dice que está buscando a alguien. Ahí está el tema de nuestro hermano Irineo. Dios está buscando a alguien. Amén. ¿Y a quién busca Dios? Alguien que haga vallado. Ahora, acuérdense que también les hablé de leer los textos en otras versiones de la Biblia, versiones que son un poquito más claras, con un lenguaje más moderno, que nos ayudan a entender mejor el pasaje. Entonces vamos a leer este versículo en la versión internacional, a ver que nos arroje más luz sobre qué es vallado, sobre qué es brecha para nosotros, sobre qué es lo que Dios está buscando. Amén. Vamos bien, mis hermanos, ahí en el estudio de nuestro pasaje. Lo estoy haciendo un poquito rápido por asunto ya del tiempo. Entonces, otro paso, mirar otras versiones. Vamos a hacer. Aquí en la versión internacional dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se ponga entre mi pueblo y yo. Ay, note que ahí ya está más claro. Ahí ya no dice que haga vallado. Uno hoy le dice a la gente que alguien que haga vallado, pero ¿qué es hacer vallado? Si la gente queda perdida. Acuérdese que nuestro mensaje tiene que ser claro. Entonces note, aquí ya dice Dios, alguien que se ponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él. Uy, tremendo, es otro. Dios dice, alguien que se ponga entre mi pueblo y yo. Y segundo, alguien que saque la cara por el pueblo. O sea, no había nada. Todos estaban mal, todos estaban perdidos, todos estaban en pecado. Y Dios buscaba siquiera uno que sacara la cara por el pueblo, que orara a favor del pueblo. ¿Y para qué Dios buscaba eso? Para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Entonces, si ven mis hermanos, cuando ya miramos otras versiones de la Biblia, ya tenemos una idea más clara del pasaje. Y en algunos casos, cuando hay palabras claves, acudimos, ejemplo, al griego o al hebreo. ¿Qué significa esa palabra en el griego y en el hebreo? Y ahí enriquecemos más nuestro mensaje, nos da más luz sobre el pasaje. Bueno, entonces ya teniendo esas herramientas, vamos a hacer nuestro bosquejo rápidamente. No lo tengo hecho. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál sería el tema? Recuerde que el tema es lo genérico. El tema sería la intercesión. Ese es el tema de ese pasaje. La intercesión. La intercesión es una parte de la oración. Ese sería el tema, la intercesión. ¿Cuál sería el título de ese pasaje? A ver, ayúdenme. Ya sabemos que el tema es la intercesión. Entonces, un ejemplo, ¿de qué le vamos a predicar el próximo domingo a la iglesia? ¿De qué le vamos a hablar? De la intercesión. Ya sabemos, ahí estamos ubicados. Este es un sermón textual con un tema, la intercesión. Ya, ¿cuál sería el título? El título ya es lo más específico. El título comprime el mensaje. El título ya es esa parte específica que vamos a tocar, que vamos a dejarle grabada a las personas, ¿verdad? Aquí el título podría ser un llamado urgente a la intercesión. Ese podría ser el título. Un llamado urgente a la intercesión. Ese podría ser un título, ¿no? Otro título podría ser se necesitan intercesores. Se necesitan intercesores. Uno de esos dos títulos podríamos trabajar. Y vamos a dejarle
dos verdades grabadas en el corazón y en la mente a las personas, basados en este texto. ¿Cuáles serían esas dos verdades? Cada verdad es lo que se llamaría un punto secundario del sermón. Cada verdad es lo que se llama un punto secundario del sermón. Y es lo que vamos a dejar grabados en el corazón de las personas. Y a cada verdad o punto secundario le vamos a hacer una breve explicación, pero clara. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro primer punto secundario o nuestra primer verdad? ¿Cuál sería, mis hermanos? ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo en este pasaje, en este estudio? Amén. Entonces, nuestro primer punto secundario o nuestra primera verdad es que el que está buscando intercesores con urgencia, el primero que busca intercesores con urgencia, que oren, que intercedan, que clamen, es Dios mismo. Entonces, nuestro primer punto secundario es Dios busca intercesores. Ese es nuestro primer punto secundario en este pasaje. Dios busca intercesores. Más que el pastor Roberto, más que los concilios, más que las iglesias, el primero que está buscando intercesores es Dios. El primero que está llamando a la oración, a la intercesión es Dios. El primero que está ya sentado en el trono buscando a alguien que clame, un hombre y una mujer que interceda, que se pare en la brecha, que clame por la salvación de los pecadores, que ore, que busque el rostro de Dios. El primero que está buscando intercesores es Dios mismo. Entonces viene la primera pregunta: ¿quién quiere responder a esa búsqueda de Dios? ¿Quién quiere decirle sí a Dios? ¿Quién quiere levantar la mano delante de Dios y decirle: Dios, aquí me encontraste a mí, ya no busques más, aquí tienes un intercesor, aquí tienes una intercesora, Dios, cuenta conmigo, voy a orar por la salvación de San José, por la salvación de California, cuenta conmigo? ¿Quién quiere responderle y comprometerse con Dios para ser un intercesor a partir de hoy? Amén. Primer punto, Dios busca intercesores. Segundo punto, aquí, ¿cuál sería nuestro segundo punto secundario? Dice: yo busqué intercesores a favor de la tierra, como dicen en la versión internacional, que se pongan delante de mí a favor de la tierra, que saquen la cara por mi pueblo. Pero dice Dios: no lo hallé. No lo hallé, por tanto destruiré la tierra. Entonces, nuestro segundo punto y secundario sería: el mundo necesita intercesores. Entonces, primera verdad, Dios busca intercesores. Segunda verdad o punto secundario, el mundo necesita intercesores. El mundo necesita una iglesia que clame por la salvación de ellos, no que los condene, no que los juzgue, no que diga son unos pecadores, son unos corruptos, son unos depravados que se van para el infierno. No, el mundo, antes que eso, antes que tener gente que los señale, que los condene, porque están en sus pecados, en sus vicios, en su droga, ¿sí? Y los juzgue. El mundo, antes que eso, necesita gente que interceda por ellos. Amén. Ahí explicamos. El mundo necesita intercesores que clamen a Dios por la salvación, para que haya salvación, liberación, avivamiento en nuestras ciudades y en nuestras naciones. ¿Quién quiere interceder por ellos? ¿Quién ama al pecador? ¿Quién ama a San José? ¿Quién ama a California? ¿Quién ama a esta nación y va a empezar a interceder? ¿Quién ama a esos drogadictos? ¿Quién ama a esas mujeres prostitutas? ¿Quién ama a los que están perdidos y va a empezar a interceder por ellos?
Amén. Y tercer punto, la iglesia necesita intercesores, porque Dios dice ahí que alguien que saque la cara por mi pueblo también. ¿Quién ama esta iglesia? ¿Quién ama esta congregación y se va a empezar a orar por esta iglesia? Para que haya avivamiento en la iglesia, para que la iglesia crezca, para que los pastores sean guardados, fortalecidos. ¿Quién ama esta iglesia? Y en lugar de criticar, en lugar de chismosear, en lugar de señalar, va a orar por los hermanos, va a orar por los débiles, va a orar por un avivamiento, va a orar por el crecimiento de la iglesia. ¿Me hago entender? Ahí ya está el sermón. Dios busca intercesores. Segundo, el mundo necesita intercesores. Tercero, la iglesia necesita intercesores. Conclusión, los que van a empezar a comprometerse y a interceder a partir de hoy, vengan aquí al frente, vengan aquí al altar. Conclusión del sermón. Amén, mis hermanos. Acabamos de hacer un sermón textual. Muy bonito y muy práctico. Bueno, mis hermanos, los felicito a todos, de verdad que sí.